Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales. Antes de comenzar el estudio, les recuerdo que si les gustase este video, no se olviden de dejar su like ahí donde está el pulgar levantado bajo la pantalla. Esto hace que el video sea más visualizado por parte de YouTube, con lo cual más gente llega a verlo. También les recuerdo que para recibir el aviso o notificación de YouTube cada vez que yo suba un video nuevo, deben suscribirse al canal. Esto se hace haciendo clic en ese letrerito rojo que está bajo la pantalla y que dice suscribirme. Hacen clic ahí y después activan la campanita que aparece a mano derecha. Haciendo esto le van a llegar todas las notificaciones. Aclaro que suscribirse no tiene costo monetario alguno. Así que si a alguien le detenía esta duda, suscríbase con toda confianza. Dicho esto, entremos en materia. Voy a iniciar este nuevo estudio mencionando a dos historiadores cuyas existencias están separadas por el tiempo en unos 22 siglos. Me refiero a Tucídides y a Leopold von Ranke. Tucídides era un general griego del siglo V a.C. que escribió Historia desde el exilio, y von Ranke es un célebre historiador alemán que realizó su obra en la primera mitad del siglo XIX. Los menciono porque a pesar de ser de dos épocas tan distantes, tienen algo en común, y ese elemento que comparten nos ayudará a desarrollar el tema. Tucídides es uno de los grandes historiadores de la Grecia antigua y se considera que su Historia de la Guerra del Peloponeso es la primera obra verdaderamente historiográfica. Por su parte, Leopold von Ranke es considerado el padre de la historiografía moderna. El término historiografía que ha empezado a sonar es entonces el denominador común que los une, pues ambos han sido imprescindibles en su desarrollo. Tucídides porque inicia la historiografía y von Ranke porque la pone al día con la modernidad. Partamos entonces por definir el término historiografía. Proviene de historiógrafo, que es la castellanización de la palabra historiógrafos. Este término está conformado por la palabra historia, que significa historia, y grafos, que proviene del verbo graphein, que significa escribir. O sea, historiógrafos viene a significar el que escribe la historia. Por lo que el término historiografía podemos entenderlo entonces como el arte de escribir la historia y también como el producto que resulta de esa actividad. ¿Cuál es? La historia escrita. De esta forma, los distintos libros de historia son historiografía y los historiadores hacen historiografía. Tucídides nació en el 460 a.C. Durante la primera fase del conflicto bélico denominado Guerra del Peloponeso, ocurrido entre el 431 y el 404 a.C., los atenienses habían elegido a Tucídides como estrategos, término griego que significa algo así como general o comandante. Esta guerra del Peloponeso fue librada entre griegos. Por una parte estaba la Confederación o Liga de Delos, que estaba liderada por Atenas, y por la otra, la Liga del Peloponeso, que estaba liderada por la eterna rival de Atenas, que es Esparta. Tucídides había sido encargado por Atenas de romper el asedio espartano sobre Anfípolis, ciudad de Tracia, pero fracasó en su intento ante el general de Esparta, Brásidas, por lo que fue condenado a un exilio que duró ni más ni menos que 20 años. Como había sido testigo ocular de importantes eventos, durante su destierro se dedicó a escribir lo que recordaba del conflicto. Una característica muy importante de su obra
es que precisamente consideró fundamental ser testigo ocular de los hechos que escribía, o en su defecto, obtener información desde los que habían sido testigos presenciales. Para referirse al hecho de ser testigo ocular, ocupa el término griego autopsia, de la que deriva nuestra palabra autopsia en castellano. Por su parte, al testigo lo llamaba autoptis, que literalmente significa algo así como con sus propios ojos, o sea, conocer la realidad con los ojos de uno, ser testigo presencial. Cuando Tucídides desde el exilio escribió su Historia de la Guerra del Peloponeso, obra en la que relata los hechos bélicos acontecidos en Grecia entre los años 431 y 411 a.C., echó mano de lo que recordaba como testigo de algunos eventos y de la información que pudo obtener de otros testigos presenciales. En su obra nos cuenta su experiencia al respecto. Él dice, en Historia de la Guerra del Peloponeso, nos cuenta lo siguiente: fue mi destino ser un exiliado de mi país durante 20 años tras mi mando en Anfípolis, y estando presente con ambas partes, y en especial con los peloponesios, por causa de mi exilio, tuve tiempo libre para observar los asuntos de manera particular. Siguiendo el ejemplo de Tucídides, los historiadores, fuesen romanos o griegos, acompañarán en las campañas militares a los ejércitos en sus campañas de guerra, con el objetivo de preservar la memoria de estos acontecimientos bélicos, recopilando y registrando por escrito la información obtenida y con esta información justificar sus acciones. Si a Tucídides se le ha considerado el padre de la historiografía por los elementos de racionalidad que introdujo en la forma de escribir historia, unos 22 siglos después, a Leopold von Ranke se le considera el padre de la historiografía moderna, por el tratamiento que dio a las fuentes a partir de las cuales construye su historiografía. En este sentido, es el primero en utilizar los archivos históricos y diplomáticos que conservan las naciones. En base a estos documentos, compone su emblemática obra Historia de los pueblos latinos y germánicos de 1494 a 1514, la que publica en 1824. Era la primera vez que un historiador utilizaba este tipo de documentos y a estas fuentes de información les dio un tratamiento riguroso, imponiendo un método de análisis de las fuentes que en aquel momento supuso un avance impresionante de la historiografía. Hasta entonces, los historiadores habían utilizado como fuentes principales las obras de otros historiadores y su labor se limitaba a corregir los errores de sus predecesores. En su evolución, la historiografía moderna se ha ido valiendo de otras disciplinas o ciencias auxiliares para interpretar o encontrar explicación a los hechos del pasado que analiza, como son la geografía, la antropología, la economía, la demografía, la sociología. También ha buscado información en fuentes distintas a los registros escritos, como son los restos arqueológicos. De esta forma, la historiografía moderna ha ido adquiriendo características que la diferencian cada vez más de aquella desarrollada al principio por Tucídides y los historiadores greco-romanos que siguieron. Si con la información presentada hasta el momento en este estudio comparamos la historiografía greco-romana con la historiografía de la época moderna, podemos apreciar que aunque hay varias diferencias importantes, hay una que destaca y que radica en la naturaleza de las fuentes que ocupa. De este modo, en la historiografía de la época greco-romana,
La información la obtiene el historiador principalmente de testigos oculares. En la época moderna se adquiere principalmente de documentos escritos, sean estos contemporáneos a los hechos históricos que se investigan, en cuyo caso a estas fuentes se las llama primarias, o posteriores a partir de historiografía ya escrita, en cuyo caso a estas fuentes se las llama secundarias. Habiendo establecido estos conceptos previos, podemos pasar ahora a la segunda parte de este estudio, que es preguntarnos si los evangelios canónicos pueden ser identificados como historiografía. Esto es importante establecerlo porque la crítica histórica a la cual me he referido en estudios anteriores, en otros videos, no considera a los evangelios como historia en la mayor parte de su contenido. La demostración de que esto es así es que cuando un investigador de esta corriente crítica cree haber encontrado a su Jesús histórico, la imagen de este Jesús ha sido construida con una reducidísima información proveniente de los evangelios, porque la mayor parte de esa información el investigador la ha desechado porque precisamente no la ha considerado historia, sino mito, leyenda, propaganda cristiana u otras razones por el estilo. Así que la pregunta está en pie. ¿Son los 4 evangelios canónicos obras historiográficas? Al respecto, vale la pena citar a un erudito contemporáneo, de nacionalidad sueca, llamado Samuel Birskog, que en el año 2000 publicó un libro llamado Story as History, o sea, historia como historia. Los que saben inglés podrán entender a cabalidad el completo significado del título. Aludo a la diferencia que existe entre las palabras story y history. Con la palabra story, él se está refiriendo al Evangelio, la historia particular de Jesús y sus hechos, la que mediante este juego de palabras pasa a considerar history, o sea, historia en su más amplio sentido historiográfico. En su libro, Birskog dice que historiadores antiguos como Tucídides, Polibio, Josefo y Tácito afirmaban que la historia solo podía ser escrita mientras aún viviesen testigos oculares involucrados en los acontecimientos y los recordasen. Por esta razón, para ellos era de gran valor los informes orales que pudiesen obtener de estos testigos presenciales. Además, para ellos como historiadores, lo ideal era haber participado personalmente en los eventos que narraban. Es la llamada autopsia directa, herramienta que utilizaron, como lo demuestran los testimonios personales, que Tucídides, Genofonte y Flavio Josefo, un historiador judeo-romano del siglo I, registraron en sus obras historiográficas. Pero como ellos no habrían podido estar en todos los eventos o en todos los lugares, buscaban informantes que pudiesen hablar de primera mano y a quienes pudieran entrevistar. Herramienta de investigación denominada autopsia indirecta. Esta forma de investigar era considerada la mejor práctica historiográfica defendida por historiadores tan admirados como Tucídides y Polibio. La preferencia por la autopsia directa o indirecta era una regla general y razonable para adquirir un testimonio confiable, pues se evitaban los riesgos de transmisión a través de una cadena de informantes, que es lo que puede ocurrir en la tradición oral. Y también significó que los historiadores podían interrogar a sus testigos, actividad que se asemejaba a la práctica legal en los tribunales de justicia.
Así, los historiadores podían obtener la información que más necesitaran y además podían formarse algún juicio sobre la fiabilidad del informante al conocerle y oírle hablar. Al respecto, no deberíamos llegar a la conclusión de que estos historiadores aceptaban estos testimonios sin someterlos a crítica alguna. Polibio dice al respecto que había que creer en aquellos que son dignos de creer y ser un muy buen crítico de los informes que le llegaban. Así que los mejores historiadores evaluaban a sus informantes y además ponían en la balanza los testimonios si eran contradictorios entre sí. A veces informaban de 2 o más versiones, mientras que se daban el trabajo de determinar cuál era el más creíble. Obviamente, la evaluación crítica que hacían de estos testimonios no tenía el rigor metodológico al que aspiran los historiadores modernos. Pero al respecto, debemos decir que tampoco podemos sobrevalorar demasiado su trabajo, porque los historiadores modernos se ven en la necesidad de aplicar esta rigurosidad porque están trabajando con historiografía que ha sido escrita en épocas anteriores a la actual. Este no era el caso de los historiadores grecorromanos como los que he puesto de ejemplo, porque solo consideraban como fuentes de información su propio testimonio y el de testigos oculares contemporáneos que se hallasen vivos. O sea, la información la obtenían directamente mediante estas dos vías. Estaban a la vista y no era necesario la investigación que hay que hacer de fuentes antiguas no contemporáneas. Podemos apreciar que los mejores historiadores greco-romanos lograron resultados que un historiador de nuestra época con mucho más herramientas de investigación no necesariamente va a alcanzar o superar fácilmente. Lo interesante es que Samuel Bierskog argumenta en su obra que los evangelios canónicos comparten con la historiografía greco-romana la importancia que se les otorgaba a los testigos oculares como las fuentes primordiales para escribir historia. En el video pasado que titulé Del testimonio al registro escrito, ustedes lo pueden buscar y verlo de nuevo, analizamos que la mayor parte de la información contenida en el Evangelio de Juan proviene de su autor, el discípulo amado, que fue un testigo ocular privilegiado por su cercanía a Jesús, y que Lucas, por su parte, realizó una completísima y paciente labor de entrevistar a quienes fueron testigos oculares para que en base a esos testimonios redactara su evangelio. En un futuro próximo les presentaré un estudio de los evangelios de Mateo y Marcos, buscando en su contenido señales que nos permitan identificar a los testigos presenciales sobre cuyo testimonio estos dos evangelios fueron redactados. Así que todos estos estudios, incluyendo el presente, van a ir quedando concatenados en torno a esta temática. La conclusión final a la que podemos llegar es que por todo lo expuesto, los evangelios sí que son historiografía, realizada con las mejores prácticas desarrolladas en la época por la cultura grecorromana, bajo cuyas directrices los evangelios fueron escritos. Son historia y como tales podemos confiar plenamente en ellos como la principal fuente de información para encontrar a Jesús y conocerle en la más amplia dimensión de su persona. Me despido hasta el próximo estudio, deseándoles que les vaya bien en todo.